cordial saludo. El día de hoy les voy a estar hablando acerca del clima organizacional en empresas textiles. Mi grupo está conformado por Jorge García Bonet, Mónica Jiménez Rangel, Ani Rangel Gualdrón y Sebastián García Méndez. En primer lugar, tenemos la importancia del clima organizacional en la competitividad. Entonces tenemos que el clima organizacional es un determinante clave de la competitividad, la cual se refiere a la capacidad que tiene una organización, equipo o persona para aventajar a otros en la producción de bienes o servicios que satisfagan plenamente las demandas de los clientes. Esto lo dice Agreda y Muñoz en el 2006. Por otro lado, el clima laboral consiste en un conjunto de características que rodea a los empleados en el medio ambiente organizacional y que de esta manera marca una diferencia significativa de una empresa a otra para convertirse en un reflejo del comportamiento de la misma organización. Dentro de este se integran diversos factores entre los cuales se destacan que es externo al individuo, que rodea al individuo y que existe en la realidad organizacional. Este clima está relacionado con la motivación en el empleo debido a que afecta directamente a la satisfacción de los trabajadores, pues al ellos verse envueltos dentro de un clima laboral agradable, responden de una mejor manera a los estímulos y colaboran con sus superiores para lograr el cumplimiento de objetivos de la organización y de esta manera poder alcanzar con mayor facilidad la realización de metas comunes en la empresa. Esto lo dice Clima Laboral y Competitividad, EUMETNET sin fecha. Esta relación que existe entre el clima laboral y la motivación afecta directamente a la competitividad de una empresa, ya que al mejorar el ambiente interno se fortalece el rendimiento de los empleados, que puede observarse de una forma más clara en los procesos de calidad y en la elaboración de los productos y servicios también. Esto es de suma importancia en un mundo como el nuestro, ya que pues actualmente nos encontramos en constante movimiento debido a la globalización. También lo menciona EUMETNET. Si bien es cierto, no se puede medir con exactitud el tipo de clima laboral que existe en una empresa, pero es de vital importancia conocer las características y los factores que lo componen. De igual manera, es importante reconocer las debilidades que hay dentro de la empresa asimismo. Por otro lado, tenemos la importancia del clima organizacional en el sector textil. Entonces, encontramos que esta industria tiene una enorme importancia para Colombia, pero hoy en día se encuentra en una gran encrucijada que demanda medidas eficaces para enfrentar los retos de la competitividad, el contrabando y los altos costos laborales, tributarios y financieros que se encuentran hoy en día, según Medina en el 2017. En los últimos años, el sector textil ha ido presentando numerosas problemáticas externas como las anteriormente mencionadas e incluso ha sido señaladas por ser uno de los sectores que más explota a sus trabajadores. En este momento puede haber diferentes puntos de vista respecto a las problemáticas presentes y qué caminos o soluciones tomar. Puede que algunas personas digan que primero se debe solucionar los problemas externos para luego sí pensar en mejorar el clima organizacional. Y esto podría tener, la verdad, algo de sentido debido a que se deben resolver problemáticas como la de explotación laboral, que quizás son vistas por las organizaciones como estrategias para producir más a menores costos, pero hacer semejante afirmación solo da la certeza de que no se conoce absolutamente nada sobre el clima organizacional y las ventajas que éste puede generar en diversos campos de una o varias organizaciones. Tenemos que algunas de las ventajas para las empresas con un buen clima organizacional son que les brinda mayor rendimiento, se fortalece el equipo de trabajo y de esta manera el trabajo que se desarrolla. El trabajo deja de verse como mera responsabilidad, pues existe una mayor satisfacción en el cumplimiento de los deberes y tareas. También cada empleado se vuelve más aportante e importante en los proyectos. También la empresa tiende a crecer progresivamente. Los proyectos empresariales se adaptan más a los entornos competitivos. Se cumplen gran parte de los objetivos y finalmente los empleados talentosos y con gran experiencia se mantienen en la empresa, mientras que los nuevos que ingresan tienen la oportunidad de crecer. Es decir, mejora la retención del talento humano en la organización. Nuestra pregunta de investigación o nuestra pregunta problematizadora es, ¿cuál es el comportamiento del clima organizacional percibido en los empleados de las empresas comercializadoras del sector textil en Bucaramanga? Entonces,
Actualmente nos encontramos en un mundo globalizado, lo cual hace que las organizaciones tengan competencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esto ha hecho que las organizaciones busquen todos los días adaptarse a las nuevas demandas, traer personal capacitado y dotarse de nuevas herramientas para mantenerse en el mercado, sin dejar de lado el bienestar de los empleados, principalmente. En un principio puede parecer como si los empleados o el mundo interno de la organización fueran por un camino diferente al del medio externo, ya sea cliente, demanda o competencia. Sin embargo, el nivel de competencia de una organización puede verse influida por numerosos aspectos como la capacidad innovadora, la constante actualización de las tecnologías y lo que nos compete en este caso, el clima organizacional, según Agrede Muñoz en el 2006. Inicialmente se debe también entender qué es una organización y cómo surgen estas. Entonces, para CERN en el 2001, una organización es una estructura donde se coordinan las contribuciones de actividades y personas con el objetivo de realizar las transacciones que se planean o en su defecto los objetivos. Por otro lado, se explica que el surgimiento de las organizaciones se da por las limitaciones del ser humano y su incapacidad de independencia en la producción de resultados al no ser una sola persona capaz de desempeñar un conjunto de tareas con eficiencia y facilidad. De este modo, las organizaciones no deben ser vistas como un fin, sino más bien como herramientas para la consecución de fines. Una vez teniendo claro el concepto de organización y cómo surge, podemos disponernos a ahondar como tal en lo que es el clima organizacional. Entonces, el clima organizacional actualmente es un tema que despierta el interés de múltiples profesionales y disciplinas. A partir de su misma razón de ser, en los contextos organizacionales reconocen la importancia de su estudio en el que priman las interacciones sujeto-organización y sujeto-sujeto. De acuerdo con algunas de las investigaciones realizadas desde 1960, el estudio acerca del clima organizacional se ha venido desarrollando y ofreciendo una amplia gama de definiciones del concepto. Independientemente de la diversidad de definiciones que se han propuesto sobre clima organizacional, no siempre excluyentes entre sí, se considera que existe un significativo consenso en que el clima organizacional es una dimensión de la calidad de la vida laboral y tiene gran influencia en la productividad y el desarrollo del talento humano de una organización. Sin embargo, se considera que estas definiciones están en función de las orientaciones y de los métodos de medición adoptados por los teóricos e investigadores que se han ocupado del tema. Por otro lado, tenemos la fundamentación teórica básica sobre el clima organizacional, la cual se desarrolla a partir de los estudios de Lewin en 1951. Para quien el comportamiento del individuo en el trabajo no depende únicamente de sus características personales como la motivación, la satisfacción y las actitudes propias del individuo, sino que también depende de la forma en la que éste percibe su clima de trabajo y los componentes de la organización. Posteriormente, Morse y Reimer en 1956 publicaron un estudio realizado en 4 divisiones de una gran compañía. En este estudio analizaban la influencia que tiene la participación de los empleados en el proceso de toma de decisiones y sus resultados. Según los autores, bajo la influencia de un proceso no participativo, la productividad se incrementaba en un 25%, mientras que en procesos participativos el incremento era tan solo de un 20%. Sin embargo, en los procesos no participativos se encontraba con una importante disminución de la lealtad, actitudes, interés y desarrollo del trabajo, aspectos que son sumamente perseguidos y valorados por un gran número de organizaciones hoy en día. Por otro lado, Tajuri, en 1968, afirmó que el clima organizacional es una cualidad relativa del medio ambiente interno de una organización, la cual experimentan sus miembros e influye en la conducta de estos y se puede describir en términos de los valores de un conjunto particular de características. Muy parecido al autor anterior, Campbell, en 1976, considera que el clima organizacional es causa y resultado de la estructura y de diferentes procesos que se generan en la organización, los cuales tienen incidencia a partir de lo que conocemos hoy en día como las políticas y valores organizacionales, donde en cada empresa tienden a ser diferentes a base de sus criterios u objetivos.
Finalmente, nos encontramos con que algunas empresas colombianas de la actualidad se ve como sus administrativos, en el afán de acrecentar el factor económico, dejan a un lado los factores que influyen en el comportamiento de los individuos en cuanto a su motivación y satisfacción se refiere. Es decir, el aspecto psicológico humano de la empresa pasa a un segundo plano, centrándose en aspectos más estructurales que los mismos procesos organizacionales que a largo plazo podrían llegar a perjudicar o retrasar el desarrollo de las organizaciones y en un punto de vista más global al sector como tal. En este caso, el sector textil, por consiguiente, ha llevado a que los de otros países se beneficien a través de las importaciones, dejando de lado el sector local o nacional. Tenemos los resultados esperados de nuestra investigación. Dada la situación del sector textil en la actualidad y si el aporte de los encuestados es sincero, los resultados esperados en la satisfacción de los colaboradores en este sector son muy desfavorables. Solo hace falta hacer una revisión de los antecedentes más recientes para darse cuenta de que evidentemente existe una población a la cual se está explotando hoy en día, los cuales son los trabajadores en cierto porcentaje de establecimientos ubicados en la ciudad de Bucaramanga. Otro de los resultados esperados y que se ve a menudo en casos donde hay explotación laboral que puede perjudicar a la investigación es que no hay interés alguno en cooperar con datos verídicos. Finalmente, tenemos las conclusiones, las cuales son, en primer lugar, podría decirse que la mayoría de los empleados que sufren explotación laboral solo son víctimas de sus limitadas habilidades o de las necesidades y del creciente desempleo que se está viviendo en el territorio colombiano. Y en segundo lugar, tenemos que en el sector textil hay un gran número de dueños de empresas que han llegado hasta allí gracias al conocimiento empírico y probablemente no cuenten con una educación superior, por lo que pues la raíz de todas estas problemáticas mencionadas podría ser a causa de un escaso o inexistente conocimiento de cultura organizacional. Por este lado tenemos las referencias bibliográficas que utilizamos y finalmente muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido clara en la información.